Vamos a Buenas empezar. noches, buenas noches. Empezamos orando y vamos desarrollando algunas cosas que tal vez quedaron pendientes de la semana pasada, y con las mismas entramos. El tema del día de hoy es la Trinidad. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Oremos para empezar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en esta noche de poder volver a estudiar, Señor, a profundizar, escudriñar en tu palabra aquello que tú has revelado y que es tu deseo que nosotros conozcamos, no simplemente de forma superficial, Señor. Es necesario poder conocer mejor lo que tú nos has enseñado, darnos entendimiento. Nuestras capacidades no alcanzan para poder entender totalmente lo que tú quieres revelarnos. Sin embargo, hay una voluntad tuya y esa es la que queremos hacer, Señor. Así que guíanos en este tiempo para que los alumnos y mi persona, Señor, podamos tener lo necesario, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da entendimiento de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, asístenos en este tiempo y derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, así encomendamos en tus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, a ver. En la semana pasada quedaron pendientes 2 exposiciones. Solamente esas 2 exposiciones. A ver, voy a poner la diapositiva. Creo que Daniel Seminario llegó a exponer. A ver, voy a revisar acá. Sí, pastor, yo llegué a exponer. Sí, acá está, correcto. Solamente quedaba pendiente Henry González. El hermano Henry y la hermana Aide. Yo, pastor. Y la hermana Aide. Listo. Hermana Aide, ¿está lista para poder exponer su tema? Ya, pastor, en el nombre del Señor. Ya, listo. Adelante, hermana, le escuchamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad me ha tocado exponer uno de los atributos de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Hermanos, dentro de los atributos comunicables están divididas en 5 categorías. Dentro de las 5 categorías está la sabiduría, uno de los caracteres de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios soberano. Y voy a descifrarlos de esta manera, de acuerdo a lo que dice el libro que nos mandó a leer el pastor. La sabiduría de Dios, atributo comunicable que pertenece al atributo mental de Dios. Sabiduría significa ser sabios, hermanos, o sabio, lo sabio que es nuestro Padre Celestial. En Juan 3:20 dice que Dios lo sabe todo dentro de su sabiduría. Esa definición va más allá de la idea y podemos decir que Dios todo lo sabe y todo lo decide, pero eso es para bien, para nosotros, hermanos. Todo para bien. Decisiones propias de Dios y sabias que Él tiene, nuestro Padre Celestial, para nosotros. La Biblia afirma que Dios es el único sabio, según Romanos 16:27. Y Job también lo dice, ¿no? Que Dios es sabio de corazón. También el salmista David y también Salomón también nos dice que Dios en su sabiduría, Él lo ha hecho todo, ¿no? No podemos descifrar la sabiduría que Dios tiene para todos con nosotros y sobre todo, más que nada en su creación. Dios ha sido sabio al crear el universo, al hacer su creación. Y lo más sabio fue en el momento que creó al hombre, ¿no? Para un propósito, con un propósito de tenernos siempre en su gloria, en su reino. Pero a través del tiempo, en nuestra desobediencia, hermanos, nos hemos ido perdiendo. Pero Dios nos mandó a través de su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de Él, a través de su sabiduría, y hemos alcanzado su misericordia y su perdón, hermanos. Entonces, a través de la cruz, Él nos redimió, ¿no? Qué inmensa sabiduría de nuestro Padre Celestial de haber mandado
a su Hijo, llenos de su amor y su misericordia, ¿no? Para luego, pues, darnos esa promesa que le dio a Abraham, ¿no? Se cumple al final en nosotros de llevarnos a esa promesa de la patria celestial. Eso es lo que todo pude entender, pastor. Ya. Amén. Listo. Está bien, hermana. Gracias. Está el tiempo a veces cortito, pero hay que explicarlo así. La idea es que podamos explicarlo de alguna forma, tal vez leyendo, en algunos casos no hay ningún problema. La idea es de que nosotros en algún momento podamos explicar eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, hermano González. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Henry hermano. González. Listo. Para que puedas Presente. exponer tu tema. Ya, sí, Bienaventuranzas. Sí. sí, pastor. Ya. Puedes iniciar. Gracias. Las bienaventuranzas, según lo que estaba leyendo en el libro, es un atributo comunicable de parte de Dios y significa ser bendito. Según el libro nos dice que es ser feliz, ¿no? En un sentido muy pleno y rico. También la Biblia nos habla, pues, a menudo que los que andan, sobre todo en los caminos de Dios, reciben esta bendición. También Pablo comunica, ¿no? a Timoteo, ¿no? Que es el único, ¿no? Y bendito soberano que es Dios. También nos dice que esta bendición, ¿no? Que es de Dios, se puede definir, ¿no? Como una bienaventuranza o dicha de Dios, y en lo cual significa que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Eh, estaba también viendo la parte donde que Dios, como dice acá, ¿no? Que Él se deleita, ¿no? En sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Nos habla también acerca de la creación, ¿no? Donde Él se deleitó, dicen, todo lo que Él había creado, porque todo era bueno ante todo lo que Él había hecho. Todo era bueno. Y también vemos que Dios mismo es el reflejo, ¿no? de deleite en el cual nosotros tenemos que mirarlo, ¿no? Y también tomar esa misma aptitud de deleitarnos en Él, dice. Nuestro deleite debe ser en Dios y es un atributo que Dios también nos da a conocer, ¿no? Mediante su palabra, de que todo lo que hacemos, ¿no? Las obras que hacemos, todas las cosas que aún vemos, todo ha sido, dice, creado y hecho solamente para Él. Entonces, todo lo que nosotros obramos, trabajamos, estamos sirviendo, ¿no? En todo esto debe ser deleitoso, ¿no? Para el Señor. Y bueno, como hemos visto en la parte de arriba también, ¿no? De lo que esta bendición reciben aquellos que obedecen, sobre todo, pues, ¿no? Los que andan en los caminos de Dios. También nos hace una pregunta de lo que dice, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿No? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Esto fue una preguntas que Pablo hizo, ¿no? A los corintios, y es verdad, pues, ¿no? Que lo hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Y tal vez ni nos gozamos, ni siquiera quizás ni agradecidos con Él somos, ¿no? Y quizás lo poquito que tenemos, ¿no? Tal vez lo ignoramos, ¿no? Y no tomamos como que es Dios quien nos da, pues, ¿no? Quien extiende su mano para
hacernos saber que Él está al pendiente de nosotros, ¿no? Y bueno, todo lo que se ve en esta parte de la lectura es que siempre dice que debemos también dar la gloria a Él, ¿no? Como termina en la parte última de esta página, a Él sea la gloria por siempre. Una bienaventuranza es para entender de que realmente nosotros también procedemos y venimos de Dios, y Él nos hace, ¿no?, benditos, y Él nos hace felices siempre y cuando estamos en Él, ¿no? Y si estamos fuera de Él, no lo somos ni lo seremos nunca. Bueno, eso es lo que he entendido, pastor, y bueno, no sé si estará bien, a ver si hay alguna corrección. Amén. No, está bien. La idea es lo que yo quiero escuchar en cada exposición, es lo que han entendido y pueden explicar lo que han entendido, ¿no? Y si hay algo que aumentar, y bueno, vamos mencionando. Entonces, está bien. Gracias por la exposición de los dos hermanos, hermana Aide y Henry. Gracias. Bueno, en el caso de la bienaventuranza, la misma palabra nos habla un poquito acerca de ese atributo, ¿no? ¿Qué significa bienaventurado o bienaventuranza? ¿Alguien me puede decir? Le pregunto a toda la clase. Dichoso. Bendito. Dichoso, ¿qué más? Bendito. Bendecido, ¿no? Bendecido, Ajá, bendito, ¿no? bendecido, bendito. Algunos lo traducen como feliz, ¿no? Entonces, esa bienaventuranza tiene que ver también esa característica. Por ejemplo, en otros libros no lo clasifican como bienaventuranza. No sé si han podido leer otro libro. No, aparte de Gruden. Es interesante que Gruden lo ve desde ese punto de vista, ¿no? ¿Ya qué más se dice de bienaventuranza? Fortuna también, felicidad, ánimo también, ¿No? tener buen ánimo. La traducción es ser bendito, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Pues la bienaventuranza es ser feliz en un sentido amplio, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Siempre el término bienaventuranza o bienaventurado según la Biblia, no es alguien que tiene riqueza o alguien que tiene poder, ¿no? Es alguien que está en los caminos de Dios, ¿sí o no? Bien, acuérdense, ¿no? Lo que dice cuando leemos Mateo, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, empiezan, ¿no? Bienaventurado los pobres en espíritu, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué puede tener de bendito esa persona, no? Pero dice que ellos heredarán el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. El Salmos 1. Ya, muy bien, bienaventurado el varón, ¿no? Entonces siempre se refiere a la persona que anda con Dios. Sin embargo, o sea, ya sabemos esa parte. Ahora, este atributo, ¿por qué está en la clasificación de comunicables? Voy a hacer la pregunta y la clase puede responderla. ¿Por qué Dios tiene esa... Si Él es el que bendice, ¿por qué Él es eso? ¿Por qué? ¿Por qué Él tiene el atributo de bienaventuranza? Porque Él nos transmite felicidad, pastor. Ya. Tiene que ver con dos términos. Con incomunicable y con comunicable. Bienaventuranza como atributo de Dios, ¿qué es? ¿Comunicable o incomunicable? A ver si captaron la idea. Comunicable, comunicable. Ya. ¿Por qué es comunicable, hermana? Porque esa felicidad que tiene Dios nos transmite a nosotros. O sea, todo lo que transmite al ser humano es comunicable. Y lo incomunicable lo comparte con nosotros, ¿no? Y nosotros de alguna forma reflejamos, esos son comunicables. O sea, nosotros somos bienaventurados porque Él es bienaventurado.
Por eso que el salmista dice, bendice, oh alma mía, Jehová. No sé si ustedes algún momento se han puesto a reflexionar en eso. O sea, ¿por qué David le dice, lo bendice al Señor? ¿No? Pastor, dice que alma mía al que Señor. imitamos la Señor. dicha de la bienaventuranza. Ya. Porque imitamos O sea, la dicha de la bienaventuranza de Dios cuando hallamos deleite y felicidad en Él, ¿no? En Dios. Sí. Entonces, ahora, solamente lo utilicé como un ejemplo para poder cerrar esta clase de los atributos. Hermanos, los atributos comunicables son aquellos que nosotros de alguna forma podemos, Dios comparte con nosotros. Y los incomunicables son aquellos que no se comparte en su totalidad, habíamos dicho, ¿no? Pero, o sea, hay una diferencia. Eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos o preparemos una enseñanza, un mensaje, una prédica, un sermón, cuando lo preparemos, tenemos que tener en cuenta, cuando leemos el texto, qué atributo de Dios me dice el texto que es del Señor. ¿Se van dando cuenta? Por ejemplo, podemos entrar en una clase y yo les puedo decir los atributos. Ya, esto es, listo, se acabó la clase. El que se acuerda cuáles son, tiene 20, el que no se acuerda 17 y el que no se acordó nada, 0, lo jalo. No es la idea. Mi idea en la enseñanza de teología, como siempre les he dicho, es de que eso me sirva a la hora que yo voy a aprender algo del Señor y después voy a preparar algo para enseñar. Entonces, por ejemplo, si encontramos en el texto bíblico, Dios es amor, ¿qué atributo es? ¿Qué tipo de atributo es? Comunicable, incomunicable. ¿Qué cosa es? Dios es amor. Comunicable. Comunicable. Muy bien. Entonces, si es comunicable, yo puedo reflejar ese atributo o no. Claro. Porque ¿Te va es dando amor, cuenta? que Dios lo que comparte su amor a nosotros. Entonces voy a entender lo que el autor está diciendo. ¿Dónde, en qué? A ver, una preguntita nomás. ¿En qué libro de la Biblia dice que Dios es amor? En Juan. Mire, Juan. Primera de Juan, ¿no? Ajá. Interesante. Entonces ya encuentro el contexto. Juan, ¿de quién está hablando? De Dios. Y me está comunicando que Dios es amor. ¿Se entiende? Entonces, él lo que tiene en mente es que ese atributo de Dios, ¿no? Nos hace ver el amor de Dios, pero ese amor nosotros debemos reflejarlo. ¿Me entiende? ¿No? No es un atributo incomunicable. Eso dependemos. Dios es soberano. ¿Qué atributo es? Soberano es incomunicable, porque en su Muy bien. soberanía no nos comparte. Ya, muy bien. Entonces, si dice que Dios es soberano, entonces, si yo quiero aplicarlo a mi vida, no puedo aplicarlo a mi vida. Yo no soy soberano. Sin embargo, he escuchado muchos mensajes, algunas veces, tal vez, porque no lo habían pensado bien, y tratan de decir que esa soberanía de Dios, también nosotros somos soberanos. Entonces, empiezo a declarar, pues, declara, esto es tuyo, declara, esto es mío, y que esto, empiezo a ordenarle a Dios, porque Dios es soberano, yo también soy soberano. No, ¿se entiende? ¿Sirve de algo? ¿Ve? O sea, eso es lo que yo quiero que nosotros, digamos, o preguntemos, ¿no, pastor? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Entonces, si puedo responderle la pregunta el día de hoy, excelente, porque también algunas cosas de repente no las sé, no las conozco muy bien, no las responderé. Pero a la hora que nosotros aprendemos en la Biblia, nosotros abrimos la Biblia y vemos, antes de preparar un mensaje o conocer a Dios, simplemente yo leo, ¿no? Y digo, ¿cómo es Dios? Ahora, nosotros conocemos que Dios se ve en 3 personas, Trinidad, ¿no? Que vamos a ver el tema de hoy, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces yo cuando pregunto al texto, ¿veo al Padre o veo al Hijo o veo al Espíritu Santo? Si veo una de esas 3 personas en el texto, le hago la pregunta, ¿cómo es Dios? O sea, si es Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces me va a decir el texto, es amor o es severo, o es bondadoso, o es generoso, no sé.
de acuerdo a lo que encuentre en el texto. Y de ahí la segunda parte es pienso, ¿ese atributo es comunicable o incomunicable? ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Textos para ayudarnos en el contexto de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, muchas veces tomamos un ejemplo, nada más, con esto termino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, el contexto de todo lo puedo en Cristo, ¿cuál es? Es conocido ese texto, ¿no? Supongo que ya lo han escuchado mucho, pero también han visto las connotaciones, tal vez que no son las correctas, ¿no? ¿En qué contexto está todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, el contexto era en ese entonces era porque Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Él estaba hablando de la ¿Ya? iglesia desde la cárcel, Ujú. ¿no? Y él miraba su condición en que estaba, ¿no? Y él estaba ferviente en las cosas de Dios, porque él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí ese era el contexto, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Como usted dice, pues, ese texto a veces está muy, muy utilizado, ¿no? En la actualidad. Ya. Utilizado. Esto está, a ver, miremos un ratito como una práctica, ¿les parece? ¿Les parece? Filipenses 4:13, ¿no? Solamente es una práctica, es un texto bien, bien simple, conocido, pero que parece que dice una cosa, pero vamos a ver si eso es lo que dice. Vamos a llevarlo a la práctica un poquito el atributo, ¿no? A ver, Filipenses 4:13. Amén. Ya. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo sacamos de ahí, lo enmarcamos, pero no nos podemos olvidar de dónde lo hemos sacado. Tenemos que saber de dónde lo hemos sacado. Tal vez esta clase no es una clase de exégesis, no es una clase que tenga que ver con eso, pero quiero aprovechar con un ejemplo este tema de los atributos de Dios, cómo aplica. Entonces vamos a tratar de articular el tema teológico con lo que enseña la Biblia. Por la teología, lo que queremos ver en teología es que ver en la teología sistemática y en las doctrinas que enseñan, cómo es que sale el texto, ¿no? Y yo no debo equivocarme a la hora que dice. Entonces, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera pregunta que yo haría ahí es, ¿todo lo puedo? ¿Yo puedo hacer todo? ¿No? Por ejemplo, yo no puedo volar, ¿no? De repente alguien acá sí puede volar, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser que alguien pueda volar, no sé, pero yo no puedo volar, ¿no? En avión, pastor, en avión. En avión, ya, muy bien, listo. Le ponen en parapente, podemos volar, ¿no? Necesitamos de la asistencia de algo para poder volar, ¿no? Algo así es lo que está tratando de decir Pablo. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es que yo lo pueda hacer, pero lo podría hacer si es que Él me fortalece, ¿correcto? Yo podría volar si tengo un parapente. El parapente es mi fortaleza para que no me caiga o para poder volar un avión. ¿Se entiende? ¿No? Muy bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que puedo hacer en Cristo? ¿A qué se refiere de lo que puede hacer? ¿No? Entonces, tengo que retroceder y ver esto se llama la perícopa. La perícopa se llama la parte donde sale el pensamiento. ¿Dónde está el pensamiento? No es, imagínense en su cabeza un árbol, ¿sí? ¿Puede imaginarse en su mente un árbol? Ya. ¿Cómo lo imaginan el árbol? Frondoso, si es que está en buena tierra, y débil si está en mala tierra. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo se imagina un árbol? Me imagino un árbol, como dice la hermana, frondoso, ¿no? Con ramas enormes, Es el mismo árbol. Con bastante hojas. Ya. ¿Es otro árbol o el mismo árbol? No, es otro árbol. Creo que también del mismo árbol.
Lleno de frutos también, pues. Ya. Muy bien. ¿Alguien más se imagina el árbol? O aparte de ser frondoso y lleno de frutos, ¿se imaginan el árbol, un árbol? A ver, ¿alguien más? A manera de dinámica, para ponernos las pilas. Con buenas raíces. Raíces, ¿qué más? De un color vivo, ¿no? Verde, ya. Su hoja no cae. Dando sombras, Bueno, hermoso. Dando sombra. ¿Qué más? Con mucho fruto, con mucho fruto. Mucho fruto, muy bien. ¿Alguien un más? árbol fuerte. Dependiendo Fuerte. también, pastor, de qué árbol. Pues. Ya, bueno, es un árbol fuerte, con fruto, Ya. Y que cobija muchos pajaritos. muchos pajaritos, ya. Listo, hasta ahí ya las sugerencias. Hay que imaginarnos el árbol en dónde está, no tanto lo que es el árbol. Ojo, esa es la otra perspectiva. Ya sé que este es el árbol verde, todo, ya. Muy bien. Pero tengo que imaginarme en dónde está. Tengo que ver el bosque donde está puesto ese árbol. ¿Se da cuenta? ¿No? Si es un árbol que está, no sé, a ver, no tengo mucha referencia a árboles. ¿El eucalipto dónde crece? Por lo general, en las quebradas, ¿no? En la sierra, En la altura y en las quebradas, ¿no? Y muchas veces los árboles de eucalipto en la sierra son una especie de muros de contención para el huaico, las piedras que caen, ¿sí o no? Sí. Y cuando los talan, afectan que a veces el huaico pasa de largo, pues, ¿no? O sea, afecta el ecosistema. Entonces, un árbol de eucalipto no está solo. Es un bosque de árboles de eucalipto. Igual, cuando encontramos un texto, hay que verlo como un árbol, pero ya sé la característica del árbol, ¿no? Pero veamos un poquito más allá. ¿Qué hace ese árbol ahí? Y me pregunto, ¿qué hace? ¿Qué está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Este es un árbol, ¿sí? Es algo que me está diciendo, pero ¿qué hace ese árbol en ese bosque? ¿Cuál es su función? Entonces, ese es el contexto, ¿sí? Esto es importante para poder entender un poquito más justamente el atributo de lo que puede hacer Cristo acá. Porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, ¿no? Entonces, todo lo puedo en Cristo. Es algo que nosotros vamos a tener, pero si estamos unidos a Cristo. Acuérdense que para Pablo, cuando habla en Cristo, que lo repite muchas veces en Efesios, tiene un sentido que significa unido a Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, lo repite mucho, y acá en Filipenses también lo repite, ¿no? Dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, mejor dicho, que si está unido a Cristo puede hacer todas las cosas. Y eso nos hace recordar lo que Jesús dijo, ¿no? El que en mí no permanece, no lleva fruto, ¿no? Separados de mí, nada puedes hacer. Se está dando cuenta. Por eso que él se refiere en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No que él, sino Cristo. Y Cristo es el que le fortalece. Mi pregunta es, ¿qué es eso que puede hacer en este momento? ¿A qué se refiere lo que puede hacer Pablo? Entonces miramos el bosque. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos al versículo 10. Tal vez deberíamos leer todo el capítulo necesariamente, ¿ah? O sea, es necesariamente saber qué hace el capítulo, de qué trata Filipenses, etcétera. Ya van a ir tomando poco a poco. Lo que quiero hacer es un poco de práctica, ¿ya? Para que ustedes vean cómo funciona el tema de la teología, algunas herramientas para poder detectar. Mira, por ejemplo, el versículo 10 nomás. Vamos a ver desde el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿De qué está hablando Pablo con respecto a su cuidado? El contexto es de que los filipenses nuevamente están cuidándolo a Pablo. Había habido dificultades, pero ahora dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Lo habían hecho y por circunstancias ya no lo habían hecho, ¿no? Dice, de lo cual también estaban ustedes solícitos. O sea, solícito se refiere, bueno, si vemos las versiones más populares, vamos a ver que lo que quiere decir es
que ellos querían hacerlo. Y lo que querían hacer era justamente ofrendar para él, para que pueda seguir el ministerio. Darle alguna ofrenda económica, algunas cosas, ayuda, hospedaje en algún sitio, recomendaciones en otro sitio. Usted sabe, ¿no? Él está llevando el evangelio, ¿no? Dice, pero os faltaba la oportunidad. Estaban solícitos, de ahí lo dejaron de hacer, lo han reavivado, ahora tienen la oportunidad. Mira, no lo digo, o sea, cuidado, dice, ¿no? No vayan a pensar que porque tenga escasez, o sea, porque no tenga economía. No vayan a pensar que yo les estoy hablando de esto porque tenga economía. Pues he aprendido, dice Pablo. He aprendido. ¿Qué ha aprendido Pablo? A contentarse. Cualquiera sea mi situación. Pregunta, ¿cuál es la situación que está pasando Pablo? Contexto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, mira, el término nuevamente se repite. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo que puede aguantar? ¿Qué es todo lo que puede, qué es lo que puede hacer Pablo según ese contexto? De acuerdo a la situación que estaba pasando, pastor. Ya, ¿cuáles son las dos? Hay dos situaciones que él menciona claramente. Una, escasez y también abundancia. Escasez. En palabras, para que podamos entender todos nosotros, estaba misión imposible. ¿Sí? Estaba aguja. ¿Se entiende la idea, no? Permítame. ¿No? Chihuahua, en estos tiempos, para ¿no? los que están en el ámbito político, aunque hay una congresista que también ha salido, ¿no? Ya la reemplazó. ¿Se entiende? O sea, no tiene economía, él sabe vivir así. No es problema para él. Todo lo soporta. Soporta pasar hambre, pero también sabe vivir en la abundancia. Ambas cosas, él sabe cómo manejarse. No es problema para él. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo soportar. Tener escasez y tener abundancia. Pero es interesante que acá el énfasis, ¿sabe cuál es? No es tanto que le falte, sino que él sabe vivir cuando tiene abundancia, que es uno de los problemas que todos tenemos. Cuando no tenemos, dependemos mucho de Dios. Pero cuando tenemos, la pregunta es, ¿sabes vivir cuando tienes abundancia? No. Eso es lo que está tratando Pablo a enfatizar. Pero él, ¿qué es lo que puede? Todo. Abundancia y escasez. O sea, puedes soportar. Todo lo puedo soportar en Cristo. Porque Él es el que me fortalece. Se va dando cuenta. Entonces, el contexto de lo que Pablo está diciendo es un tema de cómo vivir en abundancia y cómo vivir en escasez. Y ahí yo ya puedo predicar, enseñar, primero enseñarme a mí si puedo vivir así o no, ¿no? Porque este texto se agarra para decir que todo lo puedo hacer. Entonces me recuerdo cuando yo, hace muchos años, algunos jóvenes en la iglesia ya estaban para entrar a la universidad, ¿no? Estaban postulando a la universidad y les dieron el texto, pues, no, que ya se viene el examen de la universidad. No, hermanito, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces yo dije, todo lo puedes en Cristo. Ah, está bueno, ¿no? O sea, estaba empezando en la fe en ese tiempo también, ¿no? Ah, todo se puede en Cristo. O sea, yo no estudio y me presento el examen, todo lo puedo, todo me puedo aprobar, ¿no? Entonces, no es eso lo que está diciendo Pablo. Otra vez escuché que lo aplicaban a una hermana que estaba recibiendo un poco maltrato a su esposo. Todo lo puedo en Cristo. No. El maltrato de un esposo a una esposa en estos tiempos, la ley castiga eso, ¿no? Entonces no tiene por qué soportar, tiene que ir a denunciarlo, ¿no? O avisar a la iglesia para que le ayuden a hacer algo. ¿Se entiende? No tiene por qué soportar eso. ¿Me entiendes? No, todo lo puedes en Cristo. ¿Qué cosa? El contexto es soportar abundancia o escasez. ¿Se entiende? Entonces ahí podríamos enseñar varias cosas, pero la esencia de lo que es en Cristo no es que él me está hablando de
de que puedo hacer todo, sino que en ese pasaje me está diciendo algo. Entonces, ¿cómo me comunica, por ejemplo, el atributo de Cristo? ¿Cuál es? Él es el que fortalece, o sea, Él es el de la fuerza, Claro. ¿no? Ujú. ¿No? Él es el de la fuerza, no soy yo, es Él, si me mantengo unido a Él. Entonces, así vamos a ir aplicando a cada texto, ¿no? Podríamos aplicar y pasarnos horas de horas acá, pero ya por lo menos le doy una metodología, una forma simple de cómo evaluar los textos para poder encontrar ahí. Es importante el contexto donde se está diciendo aquel atributo y cómo funciona, o sea, cómo se comunica esa fortaleza. O sea, por ejemplo, acá Cristo ese es el de la fuerza. Lo vamos a ver con más claridad en Efesios capítulo 6, ¿no? Cuando habla de la armadura de Dios, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de la armadura de Dios? Amén. Efesios 6. Retrocedemos unas hojitas. Efesios 6. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, le dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Por eso. En el Señor se está refiriendo a Jesús, ¿no? En el poder de su fuerza. Si yo pregunto ahí, ¿cuál es el atributo de Dios, en este caso la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo? ¿Cuál es el atributo? La fortaleza del Señor. ¿No? El poder de su fuerza. O sea, Él es poderoso. Él es fuerte. Y cantamos, ¿no? Cuando cantamos a la grande y fuerte nuestro Dios. Y tantas canciones, ¿no? Estamos alabando por el atributo de Él. Nuestras alabanzas, los ministros de alabanza, los que cantan en las iglesias, todo, deben conocer el atributo del Señor. Dijimos en la clase anterior. Yo no puedo poner a alguien que dirige la alabanza que no conoce los atributos del Señor. Simplemente canta porque canta, ¿no? Te está cantando como enamorado, está cantando. No, tienes que conocer los atributos. Alguien que no conoce los atributos, ¿cómo puede adorarlo? Adoras porque conoces el atributo del Señor. Él es fuerte, Él es grande. Entonces, acá, ¿qué dice? En el poder de su fuerza, ¿no? Ese es el atributo, ¿no? Y nos manda a fortalecernos en Él. ¿Se entiende, no? Y más adelante detalla, por tanto, dice versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, ¿no? Me fortalezco en el Señor, ¿cómo? Vistiéndome de la armadura de Dios. ¿Conocemos ese texto? Muy bien. Entonces, ¿el atributo de Jesús cuál es? ¿Cuál es el atributo de Jesús? Ahí lo dice el versículo 10. Bondad, amor, Fuerza. Según lo que dice el versículo 10, ¿no? Hermanos míos, Poder de su fuerza. poderoso. Ya, muy bien. Ese es el atributo, el poder, ¿no? Específicamente de su fuerza, ¿no? Pues Él tiene poder para mandar y curar a una persona estando a 32 kilómetros de la persona que está enferma, ¿no? Esos son los, en Juan, hay un milagro que Él hace y el niño ya había muerto y da la palabra, dice que la distancia que había entre un sitio y el otro, donde estaba el niño, era ¿cuánto? 32 kilómetros. Y Él hace un milagro a esa distancia. O sea, ese es su poder, ¿no? Ahora, hay un poder que va a actuar de su fuerza, ¿no? Poder de su fuerza. Ya le da un adjetivo, algo más. Dice que nosotros debemos fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza. Entonces, ¿el atributo cuál es? El poder de su fuerza. Yo hago una pregunta. ¿Ese atributo es comunicable o no? No es comunicable. Incomunicable. Es ¿Por qué? incomunicable. ¿Por qué? Porque ese poder no es solamente absoluto de él, pastor. Y su fuerza Pero también es de él. ojo, hermanos, Pero, porque su acá nos fuerza sí manda da. fortaleceos, o sea, esa fuerza, acuérdense, Isaías 40. Los que esperan en Jehová La fuerza tendrá. tendrán, ¿qué cosa? Comunicable. Comunicable. ¿Ve? ¿Ve? Claro. ¿Ve? Vamos, Claro. ¿se va entendiendo la idea? Sí. O sea, voy relacionando textos bíblicos. Entonces, dice el Señor que me va a dar nuevas fuerzas. Esa fuerza no es que el Señor me manda y yo
tipo, no sé, como quién, como Popeye, ¿no? Comía su espinaca ¡pum! Y ya estaba fuerte. Rambo. No es la idea. Acá dice, fortalécete en el Señor, porque es una batalla espiritual lo que va a luchar. No es una competencia atlética, ni mucho menos, ¿no? Aunque hay ejemplo de Sansón, bueno, ya conocemos, ¿no? Pero en particular acá es una batalla espiritual. Y dice Pablo, fortaleceos en el Señor, ¿no? Y en el poder de su fuerza, o sea, ir al Señor y fortalecerse en su fuerza. La pregunta es cómo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Lo que queremos ver nada más es qué atributo es comunicable o no. Entonces ahí me ayuda, ¿no? En antes se dijo, no, es incomunicable, porque el Señor sí, es todopoderoso, pero yo también puedo hacer algunas, tengo el poder, toda autoridad me es dada, dijo el Señor, y yo los envío, nos da autoridad, nos da poder, pero en Él, es la idea, ¿sí? En Él. Entonces es algo que puede comunicar, yo puedo manifestar, tener nuevas fuerzas, ¿no? Entonces vamos viendo, son atributos que yo podría hacerlo si estoy en Él, porque es condicional. Si no estoy con Él, entonces tal vez lo puedo hacer, pero Él no actuó. Por eso que Pablo, él dice, cuanto más débil soy más fuerte. Es contradictorio, ¿no? ¿Cómo débil eres más fuerte? Porque en mis debilidades se ve el poder de Dios. O sea, interesante, ¿no? Yo puedo tener poder de Dios actuando en mi vida, sí, en mis debilidades. Yo soy débil, no puedo explicar, no puedo hablar, no puedo predicar, pero en el Señor me va a permitir tener por decir, esa característica, ¿no? O don, un don espiritual, ¿no? Entonces, de eso me sirve. Entonces, yo veo en el atributo que es reconocido de Dios, ¿no? Que es Él. ¿Por qué es importante reconocer el atributo? ¿Por qué es importante reconocer el atributo? Porque vamos a entender que de Él vienen nuestras fuerzas y nosotros no somos nada. ¿Se entiende? Dios nos escoge porque Él va a poner de su fuerza, de sus atributos, nos va a comunicar, nos va a ayudar. Por ejemplo, el amor. Para que se pueda entender esta idea. Él es amor. El mundo habla del amor, pero no es el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El amor de Dios no es el amor del mundo. El amor de Dios, bueno, sabemos que es ágape, pero ese amor, ¿qué es? ¿Es comunicable o no es comunicable? Comunicable. Comunicable. Es comunicable. Porque dice él, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces, yo puedo reflejar eso. No lo vamos a reflejar igual, pues, ¿no? Sabemos, ¿no? Tenemos limitaciones, pero realmente yo he tenido la oportunidad de conocer personas que realmente tú dices, Dios está actuando en amor en esa persona. No sé si te ha pasado a ti. Yo he visto muchas personas que tienen ese amor y digo, Señor, ayúdame. Y tal vez alguien habrá visto en alguna situación que yo he podido asistir a alguien el amor de Dios. ¿Sí o no? Entonces, vamos viendo los atributos, si son comunicables o no son comunicables y cómo lo puedo usar. ¿Se da cuenta? Entonces, si por ahí usted tiene que preparar algo, entonces consulte el libro y ve y lo clasifica. Entonces eso sí puedo comunicar, ¿no? Lo puedo reflejar. Ahora, si es un atributo incomunicable, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso yo no lo puedo reflejar. La soberanía de Dios, por ejemplo, yo no lo puedo reflejar. Entonces, ¿qué puedo hacer sabiendo que Dios es soberano? Confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Confío. Es un atributo incomunicable del Señor y yo solamente confío. Otra pregunta. En eso dice que el Señor, esténse quietos, le dice al pueblo, y yo voy a luchar sus batallas. ¿Quién es el que va a luchar las batallas? Según ese texto. ¿no?
Pelearé su batalla. Él pelea por la batalla, por su Ya. pueblo. Él dice, yo lo voy a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Por qué nos dice a nosotros, tranquilo nomás, esténse quietos, yo voy a luchar sus batallas? Solamente obedézcame. Él dice, obedézcame, yo voy a luchar sus batallas. Entonces ahí yo estoy confiando en la soberanía, poder, ¿no? De Dios para hacer las cosas. Entonces yo confío. Nada más confío y dejo que Él haga las cosas. Que Él solucione las cosas. Cuando hay un problema, una situación difícil, acá estamos ya un poco, ya estamos haciendo devocional, pero con eso terminamos. Si conozco la soberanía de Dios, entonces yo tengo que descansar en paz en Él y seguir confiando que Él tiene el control de las cosas. ¿Qué yo debo de hacer? Amar al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Entonces, yo no puedo en ese momento enfrentar, porque es algo que yo no tengo el control. ¿Qué hago? El texto me dice, ama a Dios, asegúrate de amar a Dios. Y sí puedo amar a Dios porque Dios ha derramado su amor en mi corazón. ¿Se va entendiendo? Muy bien, entonces espero que esta clase de atributos nos sirva un poco más para la vida práctica de nosotros, nuestra enseñanza en la iglesia, poder enseñar a nuestra familia en la iglesia, a los discípulos en la iglesia, a los hermanos, que tengamos claro ahí. Muy bien, Pastor, ¿alguna pregunta sobre esta Pastor, parte? Pastor, Sí. ¿Cómo está, Pastor? Buenas noches. Pastor, Ya, una consulta. sí, Pablo. Usted está comentando que en los atributos de Dios, ¿no? Como acabamos de leer el libro, que Dios es poderoso. Pero usted está recalcando que cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, vamos a tener el poder de Dios. Eso es lo que está comentando, ¿no? No entendí bien esa parte, Pastor. Ya. Bueno, el poder de Dios se va a ver por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que me viene más rápido a la mente. El evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios. Poder Para de- salvación. ¿Correcto? Ya. ¿Y Dios cómo ha determinado que sea la predicación? ¿Por medio de quién? ¿Quién tiene que predicar? Nosotros. Los discípulos. Entonces, a la hora que nosotros predicamos el evangelio, ¿qué cosa es eso? Poder de Dios. O sea, es el poder de Dios a través de nosotros. Se va a ver el poder de Dios. El poder de Dios se ve también cuando uno ora por otra persona por tema de sanidad o no, ¿no? Y si Dios ha determinado sanarlo, el poder es de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Ahora, Somos un medio. Entonces. sí, el otro punto que puede ser mal entendido el poder de Dios es que yo quiera utilizar el poder de Dios para cumplir mis necesidades, ¿no? A veces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como que da la impresión que uno es el que tiene el poder, ¿no? Ah, mira, ese predica y qué lindo predica, ¿no? El poder de Dios. Bueno, puede ser que en la debilidad de la persona, pero puede ser también que la persona sea como en el caso de Apolos, ¿no? De Apolos, que era un predicador muy elocuente. ¿Se acuerdan? En Corintios se ve a Apolos y él está predicando con mucha elocuencia y poder de Dios, dice, ¿eh? Ojo, poder de Dios. Pero no estaba enterado de lo último, o sea, lo de Cristo. Y Apolos y Aquilas lo llaman y lo corrigen, ¿no? Y le hablan los acontecimientos de la cruz. Y a partir de ahí él ya tenía la historia completa de del tema de la salvación con Cristo y todo, ¿no? Entonces, ¿en ese sentido te refieres, Pablo, con respecto al poder? Sí, Pastor, en ese sentido. Ajá. O sea, el poder no es de nosotros, ¿no? No es de nosotros. Pero Nosotros somos somos medios- débiles. El Somos poder de- medios, el poder medio de para el Dios, propósito de Dios. Así es, somos instrumentos. Yo, ¿sabe qué palabra me gusta usar? Soy una vasija de barro. Somos vasijas de barro en manos del alfarero. Si el alfarero no hace nada con nosotros, no somos nada, barro nomás. Pero cuando él nos forma, ¿no? El alfarero nos da forma, ya tenemos forma de vaso, de jarra, de olla, no depende, ¿no? El tamaño, grosor, ¿no? No sé, somos herramientas, ¿no? Pastor Antonio, Sí, Ahí dice- César. le dice que el Señor, o sea,
Él nos da poder, o sea, el poder de Dios está dentro de cada uno de nosotros. O sea, nos mantiene, nos da fe para seguir adelante y cambiar también quizás nuestra conducta o hacerle cambiar otras conductas a otras personas, ¿no? O sea, Dios quiere darnos nuevas fuerzas, también consuelo y consolar a otros. Por eso que tanto en el amor nos dice que todas vuestras cosas sean mucho o hechas con amor, dice en 1 Corintios, ¿no, pastor? Sí, así es. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de los atributos? Los temas de los atributos, hermanos, les doy un consejo. No dejen de estudiarlos, porque de eso dependen nuestras vidas. O sea, ahí conocemos. Cuanto más atributos tú conozcas, vas a poder ver el accionar de Dios, ¿no? Y vas a conocer más a Dios. Te va a permitir poder, de alguna forma, o sea, la idea no es prepararse para enseñar, que hay que hacerlo, pero es conocerle uno. Entonces, de aquel que yo conozco, como que vamos conociendo y nuestra vida se va a llenar de admiración. No sé, yo veo así. Cada vez que descubro un atributo del Señor, me admiro. Y cuando admiro a alguien, yo adoro. Ese es un principio. Yo admiro al Señor y lo adoro. Y como que uno va creciendo, ¿no? Se va fortaleciendo. Y eso lo empiezo a ver en la vida diaria, en el mismo ministerio. Usted conoce el ministerio, usted está en la iglesia, va viendo las situaciones, cómo va a obrar el poder de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es recomendable. No se detenga simplemente con una clase, sino siga cuando lea su devocional, lea la palabra, busque el atributo del Señor dentro, cómo es Dios, ¿no? Y así, con el tiempo va creciendo un poquito su conocimiento. Muy bien. Vamos a pasar a la otra parte, 8 en punto, pasamos a la parte de la Trinidad, ¿sí? Vamos a ver la Trinidad. Muy bien, voy a ver. Mándenme al WhatsApp no se olvide. La pregunta es, ¿qué atributo? Mándeme un atributo nada más. Amor, soberano, cualquiera. Incomunicable o comunicable. Al WhatsApp. Y ya con eso yo ya tengo ahí reviso y esa es la asistencia. ¿Está bien? Yo tomé la asistencia entrando. Habían solamente 12. Ahorita ya somos 15. O sea, sin contarme el del seminario y mi persona. Ahorita son 17, hay 15, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, seguimos avanzando. Ya empieza a jugar Perú, ¿no? Jugando, hermano, ahí está jugando. ¿Ah? Ya está jugando. Ya está jugando, ya. Me avisa, Pequín, mete gol. No sé nada, pastor. Nadie está mirando. Estamos en clase, pastor. En la clase, pastor. No Alexis es el narrador. No, ya cayeron ya, cuando respondieron, ya empezó, ya cayeron, ya pues. No, pues acá en mi casa están viendo, pastor, yo estoy aquí. Ya. Ya, te han contado. Me han contado. Me han dicho. Pues, ya van 2 partidos de la selección, pero bueno, tenemos un compromiso, ¿no? Y sí, creo que es más importante. Y esperemos que en el receso, 15 minutos, en vez que tomen café, miraremos el partido. Muy bien, vamos a avanzar hasta 8:30 y ahí paramos, ¿sí? A ver, vamos, acá tengo la diapositiva. Hoy día vamos a ver una doctrina importantísima. Importantísima es la doctrina de la Trinidad. En sí, la doctrina es la doctrina de Dios, pero esta enseñanza de la Trinidad ha traído varios problemas. Hoy día vamos a abordar un poquito más la definición bíblica, ¿correcto? Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cuáles son las principales herejías, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia del dogma, cómo se formó esta enseñanza doctrinal y ha quedado como dogma, o sea, no se puede cambiar y no se debería de cambiar. Como dijimos en el curso anterior de Introducción a la Teología Sistemática, los dogmas en sí no son malos,
¿no? Los dogmas son enseñanzas que no deben ser movidas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Sin embargo, hay dogmas que han sido trabajados que no son bíblicos, y ese es el problema, ¿no? Que los han puesto como si Dios lo hubiera dicho, y ese tipo de dogmas, ya sabemos de qué lado viene, no deberíamos aceptarlo, ¿no? Pero sin embargo, hay una historia del dogma de la Trinidad, y ese dogma sí tenemos que adoptarlo. ¿Por qué? Porque no tiene por qué moverse, porque es bíblico, está demostrado. Y ha habido muchas personas que en su intento de explicar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, han tratado de explicarlo desde una perspectiva e inteligencia y sabiduría humana para que puedan entender. Entonces, algunos han explicado, han utilizado como por ejemplo el agua, ¿no? Para explicar la Trinidad. Dicen que la Trinidad es como el agua, ¿no? A veces es estado líquido, estado gaseoso y estado líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Esos tres. Y eso explica. Entonces, sin embargo, yo debo decir que eso no es un intento humano de explicar, pero no llega a poder explicar el tema de la Trinidad, porque la Trinidad es un misterio. Entonces nosotros debemos decir lo que la Biblia dice y no meternos a tratar de explicar eso. Otros lo han explicado con la electricidad, otros han explicado a través de un árbol, ¿no? Ahora, lo que yo he explicado del árbol es para entender qué hace un árbol en medio del bosque, para ver tener pasaje dentro de un contexto más amplio. Pero en el caso de la Trinidad, el árbol, la raíz, las ramas, no es la idea, no llega. Ha habido muchos intentos, ¿no? Buenos, bien intencionados, pero debemos entender que la doctrina de la Trinidad es un misterio. Dentro de eso hay un misterio que no podemos comprender. Cuando empezamos a estudiar el tema de la existencia de Dios, les expliqué que hay cosas que no vamos a poder entender de Dios, que tenemos que creerlo porque dice la Biblia que así es. Y la Trinidad, con claridad, lo vamos a ver. Entonces, si alguien dice, yo lo puedo explicar muy bien, entonces es un poco complicado, porque no hay misterio. La misma Biblia, ahora vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a ver qué significa la doctrina. Segundo, ver a los textos. Sobre todo, como ustedes saben, tenemos que ir a la Biblia, ir al texto bíblico, qué dice, y de ahí iremos dando algunos pronunciamientos acerca de esta importante doctrina de la Trinidad. El que no cree en esta doctrina de la Trinidad o cree algo parecido es un problema grave en la iglesia. Eso tenemos que empezar diciendo de arranque. En el Perú, por lo menos en el Perú, después lo vamos a tratar, por eso en la parte final lo voy a tratar, si es que nos alcanza el tiempo, si no, en la próxima lección de arranque empezamos con eso. Acá en el Perú, bueno, viene obviamente de algunos aspectos fuera del país, pero acá en el Perú hay algunos movimientos pentecostales que hablan de unicidad o solo Cristo. ¿Han escuchado? Vamos a tratarlo eso como un apartado, pero antes de tratar esos pronunciamientos que son herejías, ¿no? Vamos a poder primero, por eso yo quiero enseñarles primero la doctrina desde el punto de vista bíblico y después pasar a ver y comparar qué cosa es lo que dijeron y a través de la historia de este dogma de la Trinidad se han declarado como herejías que no deberíamos volverlas a repetir nosotros. ¿Sí? Vamos a empezar. Dicho esto, la doctrina de la Trinidad, la idea de la doctrina de la Trinidad se puede decir de la siguiente forma. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿no? Dice que Dios es uno. Y es así. Dios es uno. No hay otro Dios. Es la idea. No hay otro Dios. Es uno. No hay dioses. Es uno. Y existe en tres personas. Esto es importante, este pronunciamiento, hermano. Esto tiene que grabarlo de memoria. Dios es uno, Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Canta en el himno, ¿no?
Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿No? El himno nos ayuda a recordar eso. Es un pronunciamiento. El catecismo de fe, Westminster declara así. La mayoría de los catecismos, perdón, las confesiones y los credos confiesan que Dios es uno y existe en tres personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Dios en tres personas, pero también debemos saber que no son tres personas en el sentido corriente de la palabra. Esto es importante. Tres personas en el sentido corriente de la palabra. No son tres individuos. No son tres. Es tres modos o formas de existencia del divino ser. Dios existe en tres personas. Es uno en tres personas. Su naturaleza es tal que le es posible entrar en relaciones personales. El Padre puede hablar al Hijo y viceversa, ¿o no? El Hijo manda, el Padre manda al Hijo y el Hijo, cuando vino, hablaba con el Padre, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En las oraciones. Esa es la idea de la naturaleza. Esas son las formas de comunicación dentro de la Trinidad, ¿no? Ambas pueden enviar al Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo y el Hijo también envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo después vamos a ver un poquito más del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es dentro de nosotros, habita en nosotros, los que han recibido a Cristo, al Hijo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una definición acerca de esta Trinidad. Vamos a ver el verdadero misterio de la Trinidad. Eso es lo que hay que entender, es un misterio de la Trinidad. Y las tres personas, ¿en qué consiste este misterio? Es que las tres personas poseen la suma total de la esencia divina. Hay una esencia divina. Esa esencia divina es Dios. Los tres poseen la suma total. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Suma total. Ese es el verdadero misterio de la Trinidad. La esencia divina no existe aparte de o fuera de tales personas. No existe Dios aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres suman una sola esencia. Ninguna de ellas es subordinada en cuanto a su ser o la otra. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo no es menos que el Padre, es menos Dios, no es. El Espíritu Santo es tercera persona, entonces de tercera calidad, no. Ninguna de ellas es subordinada en cuanto a su ser a la otra, ¿no? Los tres son Dios, es la idea. Padre es Dios, sí. Hijo es Dios, sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. El orden de su existencia. Vamos a ver cuál es el orden. El Padre es primero. ¿Sí? El orden, ¿ah? No quiere decir que acá hay el Padre es más Dios que el Hijo. Porque ahí cuando alguien dijo en la historia que el Padre, ¿no?, engendró al Hijo, entonces el Hijo es creación. No es así. ¿Qué pasa dentro de eso? Hay un misterio, pero la Biblia revela que ha sido engendrado desde la eternidad. ¿Y qué significa desde la eternidad? Que siempre han existido. Entonces, eso es lo que revela la Biblia. Entonces, tratar de explicar que ha sido engendrado en algún momento, entonces Jesús sería creación del Padre. Y si es creación, ya no es Dios. No es creación el Hijo. No es creación el Espíritu Santo. Después vamos a ver los textos bíblicos un poco para poder ver. El orden de su existencia, el Padre es primero, el Hijo es segundo, el Espíritu es tercero, ¿no? Primera, segunda, tercera persona de la Trinidad. Entonces, un orden idéntico se refleja en su obra, ¿no? La obra de Dios se revela de esa forma, ¿no? Ese orden. Ahora, vamos a ir viendo
Ahora, las evidencias en el Antiguo Testamento. Vamos a ver las evidencias en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las evidencias en el Antiguo Testamento? Dios habla de sí mismo en plural. Vamos a ver Génesis 1:26. Ese es conocido, creo, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No? 1:26 y 11:7, ¿qué dice? ¿Estamos ahí? ¿O ya? ¿O se han puesto su polo? El polo de Keiko. Leemos 11:7. Presentamos y confundamos ahí. Sí, por favor. 1:26. 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya. Entonces, 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el 11:7 dice, descendamos para confundir. Ese es de la Torre de Babel, ¿se acuerdan, no? La torre. Ya, muy bien. Entonces, algunos han dicho que ahí hay una forma de hablar majestática, o sea, son la forma como se hablan los reyes. Entonces, Moisés cuando escribió, le escribió de forma majestática. Es una posibilidad, pero yo no creo que haya esa posibilidad. Acá, evidentemente, está hablando, hay varias personas que están hablando ahí. Por lo menos son dos. Hagamos. Yo creo eso. Ya, es evidente que y se van a encontrar con alguien que le dice, no, eso es un lenguaje majestático, está hablando en nombre de un reino. Ese es el lenguaje majestático, ¿no? Por ejemplo, cuando el gobierno habla, ¿no? Ahorita ustedes escuchen las noticias, sale, bueno, ya no va a salir, ¿no? Guido Bellido, pero cuando salía, él hablaba a nombre del Estado. Él es el premier, a nombre de los ministros, él hablaba. ¿No? En mi gobierno, ¿no? Represento a los ministros, él habla en nombre de él, ¿no? Pero está hablando él. Pero esa es una forma de representación, majestático se llama ese género. Pero yo creo, y han postulado sobre eso, pero yo no creo que sea así. Ahí están hablando dos personas, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el otro versículo, el 11:7, dice, confundamos su idioma. O sea, hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo menos el texto no nos dice que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero vemos que Dios habla de sí mismo en plural. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, el término ahí es que está hablando en plural. No es un lenguaje majestático, sino está hablando en plural. Siempre hay esa controversia. Pero como yo les digo, pero no les puedo obligar a ustedes a creer eso, pueden creer que es majestático. Bueno, pero yo creo que está hablando en plural. Hay varias evidencias que el texto hebreo ahí es plural, no es majestático. Después, otra evidencia en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. ¿Sí? En alguna oportunidad, Max, me preguntaste sobre el ángel de Jehová, ¿no? Y es una aparición de Dios, ¿no? El ángel de Jehová nos es presentado como una persona divina, ¿no? Una teofanía, una aparición de Dios, ¿no? Que se podía ver. Génesis 16. ¿Alguien puede leer Génesis 16, 7 al 13? Bueno, en todo caso, es un poco extenso para leerlo, son muchos versículos, pero hablan del ángel de Jehová, ¿sí? Este ángel de Jehová que se presentó. ¿No? En el 16, ¿de quién está hablando? Génesis 16, ¿de quién está hablando? 7 al 13. Y la halló el Agar, ángel de Ismael. Jehová. A ver. De Agar e Ismael. Ya, ¿no? Se presenta, ¿no? Ismael. Cuando habla con Agar, ¿no? Versículo 11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, ¿no? El ángel de Jehová. En el 18, cuando vienen esos tres ángeles y hablan con Abraham, ¿no? El ángel de Jehová.
Y el 19, cuando van a rescatar a Lot, ¿no? Cuando los ángeles van. Entonces habla del ángel de Jehová, ¿no? Habla una manifestación, ¿no? Como una persona divina, el ángel de Jehová. Muy bien. Pero ahí sería Después, también, pastor, perdón, ahí sería también en las 3 personas, ahí, ¿no? Ahí habla del ángel de Jehová. sí, mire, pero ahí justo, bueno, el punto es demostrar que el ángel de Jehová se presentaba, ¿no? No es el Padre, no es el Padre, Porque ¿no? incluso ahí La cuando presenta- manda por sí, por Lot, manda 2 ángeles prácticamente, a 2 personas. Ya. Sí, ¿no? Hay unos ángeles que vienen y la gente de ahí quieren sacarlos a ellos y Claro. Lot hace todo un tema, ¿no? Entonces el ángel de Jehová nos es presentado como una persona divina. O sea, ¿quién es esta persona? No es el Padre. Definitivamente no es el Padre. Entonces, es evidencia que hay una persona más. ¿Quién es? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es la segunda persona de la Trinidad. Ya vamos a tratar un poquito más sobre ese tema cuando tratemos cristología. Vamos a también a tratar cristología, ¿sí? Entonces, es una evidencia de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver el Espíritu Santo, se nos presenta como una persona distinta. Sí. Pastor, en Génesis, cuando se le presenta a Abraham 3 ángeles, ¿se puede decir que ahí estaban los 3, Padre, Hijo y Espíritu? No. Ahí no podemos decir que está Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se puede decir eso. Porque uno es el que habla. Uno nomás es el que habla. Los otros no podríamos decir que son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los 3 habían bajado a la vez. No. Solamente la segunda persona de la Trinidad. Jehová es el creador. Es el ángel de Jehová. Es Jesucristo en la preexistencia, la segunda persona de la Trinidad. Acá estamos tratando de mostrar eso. El ángel de Jehová es presentado como una persona divina, que después vamos a ver que es Juan capítulo 1, versículo 1, dice el verbo fue hecho carne, ¿no? Y había creado todas las cosas, ¿no? Ese es el ángel de Jehová. Jesús en la preexistencia. O sea, apareciéndose, la segunda persona de la Trinidad. Esa es la evidencia del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías 48, versículo 16. Este pasaje es este sí hace, bueno, vamos a leerlo. Amén. Isaías 48, 16. ¿Quién puede leer, por favor? Amén. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amén, pastor. Ya. ¿De qué está hablando? Ahí estaba yo. ¿Quién es yo? Jehová. Y ahora me envió Jehová el Señor, segunda persona, y su Espíritu, tercera persona. Este pasaje, memorícenselo, porque cuando conversen con un testigo de Jehová, con esto lo desaparecen de la faz de la tierra y se convierte a Cristo. Sí, ¿cómo estás? ¿Ya? O sea, este pasaje a veces lo desconocemos y no lo encontramos. Entonces, por esa razón necesitamos conversar, estudiar juntos, ¿no? El Espíritu Santo se nos presenta como una persona distinta. Isaías 48, 16. Vamos al 63, 10. ¿Quién puede leer? $63.10 dice, mas a ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ya. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Tercera persona de la Trinidad. Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién? El Padre. Y él mismo peleó contra ellos, ¿no? Dos personas por lo menos con evidencia se ve, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, sí.
¿no? Después vamos a ver algunos detalles también. En el principio de Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? No dice el Padre, ¿no? El Hijo es el que va a crear, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Interesante, ¿no? Entonces la presencia del Espíritu Santo es clarísimo, ¿no? En el Antiguo Testamento da esa evidencia, ¿no? Después el Mesías habla y menciona a las dos otras personas. Isaías 48:16. Acabo de leerlo, ¿no? Lean el 61:16. Creo que acá me he confundido. 48:16. 48:16. 48:16. Isaías 63:9 y 10. Sí, 63:9 y 10. No, pero esta fue la defensa. 9 y 10. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿No? Ahí el Mesías habla y menciona a las dos otras personas, ¿no? Es la idea del Mesías, el Mesías prometido, ¿no? Y ahí tienen las evidencias de esas actuar del Mesías, el actuar del Espíritu Santo y cómo el Padre, que se le da como creador, ¿no? En algunos momentos vemos esas evidencias. Vamos a ver ahora, por otro lado, las evidencias en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hermano León, si me puede leer, por favor. Los hechos de la redención. El Padre envía a su Hijo al mundo, el Hijo envía al Espíritu Santo. No, es correcto, ¿no? El Padre envía, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice Dios amó, ¿a quién se refiere? Al Padre, ¿no? Que ha enviado a su unigénito Hijo, ¿no? Entonces el Padre envía a su Hijo al mundo. Eso en los hechos de la redención es clarísimo. Y después vemos que Jesús cuando va a subir dice, voy a enviar mi Espíritu Santo, ¿no? Él envía el Espíritu Santo y viene en Pentecostés. Entonces los hechos de la redención evidencian que eso es, hay la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay unas menciones específicas. Vamos a Mateo 28, versículo 19. Conocemos la gran comisión. A ver, hermano Leoncio, ¿puedes leer, por favor? Menciones específicas. Mateo 28, 19. ¿O todo lo quiere para leer? No, 28 del versículo 19. Ya. Esa es la gran comisión. Por tanto, vamos a leer desde el 18, por favor. Ya, correcto. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a analizar un poquito este texto porque este texto es acá está, ya no podemos discutir el tema de la Trinidad porque es clarísimo. Ahora, el versículo 18 dice Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ¿qué dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué ser humano o creación se le puede dar potestad en el cielo y la tierra? Nadie. Solamente Dios tiene esa potestad, ese poder, esa autoridad en el cielo y en la tierra. Toda esa autoridad se le está dando a él para comisionar, hacer una función, ¿no? Entonces, eso es importante. Esa parte de me es dada en el cielo es Dios. El Hijo es Dios. Por tanto, dice, id y hacer discípulos y bautícenlos en nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No? Esa es
la revelación ya de Jesús es completísima, no es algo nuevo, es algo que los judíos no podían entender, por eso que fue el argumento por el cual lo mataron a Jesús, ¿no? Él se está haciendo igual uno con el Padre. El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre, y por esa razón lo mataron. No porque iba en contra de las leyes, sino porque él se hacía uno con el Padre. Los judíos tenían el Shema y decían Jehová uno es, pero no entendieron la connotación de lo que había dentro. Como hemos visto en el Antiguo Testamento ya se evidenciaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como dice Juan 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron. Más a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Muy bien, entonces este pasaje es interesante y es el más importante. Bueno, son 8:30 y la segunda, los textos que vienen ahí nos van a ayudar para entrar a la otra parte y terminamos con las evidencias del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Listo. Entonces nos tomamos unos minutos para que puedan descansar de esta hora, de esta parte, y ahí nos conectamos nuevamente para poder seguir viendo esta doctrina de la Trinidad. ¿Sí?